Buenas tardes. A continuación venimos a ponerle la comprobación por métodos estadísticos de especificaciones sobre productos pedidos por la empresa Super a la empresa Pelsa. Mucho gusto, me presento, mi nombre es Jairo Payat. Mucho gusto, me presento, mi nombre es Steven Orozco. Mucho gusto, mi nombre es Lina Tobías. Mucho gusto, mi nombre es Daniel Morelo. Mucho gusto, mi nombre es Freddy Aguilar. Planteamiento del problema. Super de Alimentos es cliente de la empresa Papelsa. Esta última le fabrica productos de cartón a base de cartón para el empaque de los alimentos que la empresa Super comercializa. A continuación se detectó la necesidad de establecer una verificación en cuanto al control de calidad para la producción de las cajas de cartón y su respectiva comercialización, por lo que se recomienda llevar a cabo una inspección para verificar la forma de la calidad. Bueno, rápidamente voy a presentar las empresas utilizadas en esta investigación, que es la empresa Papelsa y la empresa Super. La empresa Papelsa es una empresa que se dedica a la producción, comercialización y distribución de papel y cajas. La empresa Super es una empresa que se dedica a la elaboración de cacao y diferentes tipos de confitería y dulces. Análisis y resultados del proyecto. Corte del área para la base de las cajas. A continuación se muestran los datos base con un tamaño de muestra que nos proporciona la empresa Papelsa de n igual a 4. Con estos datos que se muestran en la tabla se halló su respectivo límite superior, límite inferior, rango, media, que son todos los datos que pueden ver en la diapositiva. Prueba de normalidad para los datos de la base. La prueba que se realiza para verificar los datos es un test Shapiro-Wills, que como pueden verificar en la diapositiva se muestran las hipótesis planteadas. Mediante el programa R, con las hipótesis anteriormente mostradas, se halló el p-value, que arrojó un valor del 0,7422, siendo este mayor al 0,05. Por lo tanto, se dice que la hipótesis nula no se rechaza porque los datos se ajustan a una distribución nula. Gráficos de control para el corte de la base. Bueno, a continuación, antes de graficar, se hallan los límites superior e inferior con un alfa medio del 0,0027. Luego, al graficar, se observa que la gráfica muestra los puntos que se muestran dentro de los límites de control. Esto quiere decir que los datos se encuentran bajo control estadístico de la carta X-bar. Lo mismo se hace para el gráfico del rango. Quedan los límites superior e inferior, como se puede mostrar, y al graficarlo se evidencia que todos los puntos están dentro del rango del control de los límites. Esto quiere decir que los datos se encuentran bajo control estadístico para la carta R. Bueno, me presento, mi nombre es Steven. Ahora haremos el análisis de capacidad para el corte de la base. Para esto hacemos la fórmula que nos da un resultado de 1,80, donde observamos que el resultado de la capacidad del proceso es del valor anteriormente mencionado. Con lo anterior y con esto que acabamos de hallar, podemos hacer la gráfica de capacidad, que es la que se muestra en la presentación. Luego hallamos la capacidad potencial para el límite superior y el límite inferior, CPU y CPL. Con esto hallaremos los ZLSE y los ZLIE para poder hallar el PZ. En este caso, el Z para el límite superior es de 3,07 y para el Z del límite inferior es de menos 7,75. El PZ en este caso nos queda con un valor de 0,8% y el PZ siguiente inferior nos queda de valor de 0%. Luego
continuamos con el corte de área para la capa de las cajas. El tamaño que se tomó fue de 4 muestras y los datos son los que se muestran en la presentación. Dándonos así con estos datos, hallamos los datos que se muestran, y al igual que se hizo anteriormente, hacemos una prueba de normalidad para los datos del corte de etapas. Este es el test de Shapiro-Wilks con un nivel de significancia del 0,5%, siendo la hipótesis la que se muestra a continuación, y lo que se puede ver es lo que se realizó en R. Esto al final nos dio un p-value de 0,17, siendo este menor a 0,05. Por lo tanto, la hipótesis nula no se rechaza porque los datos se ajustan a una distribución normal. Me presento, mi nombre es Daniel Morelo y les voy a seguir con los gráficos de control para la corte de las tapas. Como podemos ver, se analiza el proceso, se encuentra que está bajo control estadístico utilizando las cartas de control X bar y R. Se hallan los límites con un alfa medio del 0,027 y nos da los siguientes resultados para los límites, estos que pueden ver en la pantalla. Siguiente, por favor. Esos resultados nos arrojan la siguiente gráfica, de la cual podemos inferir que todos los puntos de la muestra se encuentran dentro de los límites de control. Esto quiere decir que los datos se encuentran bajo el control estadístico para la carta X barra. Se hallan los límites de control para el gráfico de la carta R, y son los valores que podemos observar, los cuales nos arroja otra gráfica. Y en la gráfica esta se observa que todos los puntos de las muestras se encuentran dentro de los límites de control, por lo que podemos decir que los datos se encuentran bajo control estadístico para la carta R. Con los datos sacados del muestreo se hace un análisis de capacidad para verificar si el proceso es capaz o no es capaz. Entonces, este resultado que nos da el proceso si es capaz o no es capaz, lo podemos ver en la gráfica también, y entonces se observa que la capacidad del proceso es de 1.3542 por lo que este resultado nos quiere decir que el proceso tiene muy buena capacidad. Entonces, todo esto nos lleva a otras medias y otros límites, el cual lo podemos ver en pantalla, todos los resultados que nos arrojó. Entonces, en los resultados se observa que la capacidad tanto en el límite superior como en el inferior es buena, dándonos un PZ del 0,08% en el límite superior y en el límite inferior de 0%. Muchas gracias. Bueno, me presento, mi nombre es Lina Tobías. Ahora se optó a medir la resistencia de las cajas que produce Papelsa para la empresa Super de alimentos. Estas deben tener una alta resistencia para que cumpla con los requisitos establecidos pues de tema de calidad. Se mide la resistencia por medio de un análisis de capacidad. En la tabla que vemos fueron los datos suministrados por la empresa, y observamos que la muestra para la realización del análisis fue un tamaño de 4 y que los límites de especificaciones son para el límite superior 1700 psi y el límite inferior 1500 psi. También podemos observar una media y una desviación muestral que la podemos dividir por la constante S2 y eso nos va a dar una desviación poblacional. Normalmente, para verificar si los datos se ajustan a una distribución normal, se hace una prueba de Shapiro-Wilks, la cual nos da como resultado 0,5051, es decir, que no se encuentra suficiente prueba estadística para rechazar la hipótesis nula, y por lo tanto se asume
que los datos se ajustan a una distribución normal. Bueno, también se diseñaron en los gráficos de control para la resistencia a las cajas unos límites de control con una muestra de tamaño 4 para la media y para la desviación, lo cual con una metodología de 6 sigma se puede tipificar un alfa que lo vemos en pantalla de 0,013. Y se puede observar que la media y la desviación varían dentro de unos límites naturales, pero sin salirse de los límites de control, como lo vemos aquí en la gráfica. Análisis de capacidad para la resistencia de las cajas. Se observa que el resultado de la capacidad del proceso es de 1,2. Con este resultado se puede decir que el proceso de resistencia de la caja es altamente capaz. Con los datos sacados del muestreo, se hace un análisis de capacidad para verificar si el proceso es capaz o no capaz. Como podemos observar en el gráfico de CP, la media de este está descentrada, un poco más hacia el lado del límite superior. Hallamos el CPU y el CPL. Estos nos dan el inferior en 1,032 y el superior en 1,39. Con estos resultados se puede observar que la capacidad es buena tanto en el superior como en el inferior. También hallamos el Z para el LSE superior y el Z para el inferior, con el cual tenemos una probabilidad de 0,097 y de 0,0. Para el estudio del gráfico de control se tomaron muestras de tamaño 10, esto para el control de calidad para el diseño de las cajas, las cuales arrojaron un promedio de 1,6 productos no conformes por muestra, lo cual es proporcional en muestras de tamaño constantes a 0,16. Como se puede observar en el gráfico NP, la media de estos roza con el límite inferior. Y en el gráfico P se puede analizar la misma tendencia. En conclusión, al finalizar los análisis realizados a la empresa Papelsa, podemos decir que esta cumple eficientemente con los requisitos deseados por el cliente, para este caso Superalimentos, debido a que cuenta con un buen sistema de producción. Se destacó un cumplimiento satisfactorio en las resistencias de las cajas, ya que ésta sobrepasa en su mayoría el límite superior de lo exigido por el cliente. Y tomando como base los gráficos de atributos P y NP, podemos decir con toda confianza que los procesos están bajo control. Para las recomendaciones, tenemos 3 recomendaciones para la empresa Papelsa. Y una de ellas es que existe una muda en sus procesos, ya que para el área de corte de la base y el corte de la tapa tienen una pequeña proporción de productos no conformes que tienden a salirse por el límite superior en ambos casos, el cual está establecido en 0,11 y 0,08 respectivamente. Esto indica a la empresa que tiene un gasto innecesario de material, por lo que se le sugiere ajustar esto a un valor nominal de forma que evite estos gastos adicionales de materia. Como segunda recomendación, podemos decir que el proceso de resistencia de las cajas se observa que las desviaciones obtenidas están sobre el límite superior, es decir, se están haciendo cajas más resistentes de las que el cliente necesita. Esto para el cliente no representa ningún inconveniente, pero la empresa, al igual que en el caso anterior, está gastando materiales de más que podría ahorrar si alinea esto a un valor nominal. Y para el área de control del diseño de las cajas, se recomienda a la empresa realizar un análisis en el cual se tabule la recurrencia del factor causante del error, y mediante un diagrama de Pareto u otra herramienta gráfica se modelen de modo que se puedan iniciar acciones correctivas para los más frecuentes, de modo
que uno a uno se vayan reduciendo este número de cajas defectuosas y con esto el número de productos no conformes. Muchas gracias.